En este vídeo vamos a ver las descripciones bivariantes, es decir, cuando trabajamos simultáneamente con dos variables estadísticas. Veremos las notaciones y cómo se ordenan en tablas. Estudiaremos la asociación entre variables cuantitativas y entre variables cualitativas, las distribuciones marginales y condicionadas. Bien, una variable dimensional está formada por dos variables diferentes, variable x y variable y. Y las dos se miden sobre la misma población. La variable x e y pueden ser ambas cuantitativas o cualitativas o una de cada tipo. En las variables bidimensionales cada individuo viene representado por dos valores, el valor x sub y el valor y sub j. Por ejemplo, la edad y el nivel de estudio, o por ejemplo la edad y el nivel de ingresos, dos variables diferentes definidas sobre el mismo individuo. La tabulación de variables bidimensionales es la ordenación de datos en lo que se llama doble entrada. Hay varios tipos. Tablas de contingencia cuando las dos variables son cualitativas y se llama tablas de correlaciones cuando las dos variables son cuantitativas. La ordenación es como sigue. En las filas iría una variable, por ejemplo en este caso la variable x, que toma los siguientes valores, observaciones x1, x2, x3, x4, imagínense ustedes por ejemplo salario, 1000 euros, 1500, 1600, así hasta llegar a lo mejor a 2000. Y en las columnas va la otra variable, por ejemplo la variable y. Y 1 puede ser por ejemplo la edad, 30 años, 35, 40, etcétera, hasta los 60 años, por ejemplo. Dentro de cada cruce tenemos la frecuencia absoluta conjunta. N sub 1 sería el número de individuos que tienen un salario X sub 1 y una edad Y sub 1. N sub 1, 2, pues será número de individuos que tienen una edad X sub 1 y cobran un salario Y sub 2. Frecuencias absolutas conjuntas. Tenemos número de veces que se repite ambas características. Por lo tanto, la frecuencia absoluta conjunta es el número de individuos que presentan a la vez la modalidad y de la variable x y la modalidad j de la variable y. N y j, el primer subíndice, el subíndice y corresponde a las filas, en este caso a las x, y el segundo subíndice corresponde a las columnas, en este caso a las variables y. Frecuencia relativa conjunta. Bueno, sencillamente sería dividir la frecuencia absoluta conjunta entre n. Se nos quedaría también una tabla de este tipo, lo que pasa que ahora en los cruces, en vez de tener el número de individuos que cumplen las dos modalidades, tendríamos la proporción o frecuencia relativa de individuos que cumplen las dos modalidades. Veamos un ejemplo. Dada la tabla de contingencia, buscar las siguientes frecuencias absolutas conjuntas. N11, N14, N21, N25, N1 punto y N.3. Bien, vamos a empezar. N11 sería relación calidad-género y género. Primero miramos el primer subíndice, género, mujeres y uno muy caro. Entonces hay 45 mujeres que opinan que la relación calidad-precio es muy cara. N14, si 1 sigue siendo mujeres y 4 sería barato, ¿no es verdad? 1, 2, 3 y 4, barato, 10. Entonces hay 10 mujeres que opinan que la relación calidad-precio es barata. Ahora sería N21. N2, 2 ya es hombre y 1 caro. Hay 23 hombres que opinan que la relación calidad-precio es muy cara.
Ahora sería N25. 2 sigue siendo hombre y 5 sería 1, 2, 3, 4 y 5. Muy barato. Hay 10 hombres que opinan que la relación calidad-precio es muy barata. Ahora nos dicen N1 punto. Vean ustedes que tiene el punto después del primer subíndice, es decir, en el segundo subíndice cuando aparece un punto significa para todas las categorías de la otra variable, es decir, para todas las categorías de X. Aquí nos están pidiendo N1 es mujer y mujer todas las categorías. Nos están preguntando cuántas mujeres hay en este estudio. Bien, vamos a ir sumando. Esto se llama frecuencia absoluta marginal. Marginal porque solo tiene en cuenta una única variable. En este caso tiene en cuenta la primera variable. El subíndice I aparece y en donde iría el subíndice J hay un punto. Significa para todo J. Por lo tanto, mujeres hay 45, 34, más 20, más 10, más 8, 127. Hombres tenemos 23, 42, más 35, más 20, más 10, 130 hombres. En total estamos estudiando 257 individuos. Bien, por lo tanto, N1 punto sería 68. Perdón, N1 es mujer, mujer y todas las 127. Ahora nos están preguntando N.3, al revés, nos están preguntando para todo el género, es decir, para todo I y J3, 1, 2 y 3. J3 es normal y todo I sería ya sea hombre o mujer indistintamente. La suma de los dos me da 65. Es decir, con esto estamos diciendo que hay 65 personas que piensan que la calidad-precio es normal. Vean ustedes como aquí, en esta última fila, hemos puesto NJ punto. Bueno, debería haber sido al revés, N.J. Es decir, para todo X, la categoría concreta J. Categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, es la suma de las columnas. Y aquí serían la suma de las filas. Frecuencia marginal de las filas y esto sería frecuencia marginal de las columnas. Vean ustedes como el N.3 está bien puesto, en donde debería de aparecer el subíndice I, aparece un punto que significa para todo I, es decir, tanto para hombres como para mujeres. En total tenemos 257 individuos. Si nosotros sumamos ya sea por fila o ya sea todas las columnas, es decir, 68 más 76 más 65 más 30 más 18 nos daría 257. O bien si sumamos 127 más 130 nos da 257. N es el total. Ejemplo de tabla de correlación, vamos a ver, ahora son variables cuantitativas. Son dos variables cuantitativas que vienen en intervalos. Nos están dando el gasto entre 100 y 200 unidades monetarias, 200, 300, 300, 400. Y aquí tenemos la edad en intervalos, entre 10 y 20 años, entre 20 y 30, 30 y 40, etc. Aquí tenemos nosotros que hay 10 personas con edades comprendidas entre los 10 y 20 años y que han gastado entre 100 y 200 euros. Esto sería N11. Primera categoría por fila y primera categoría por columna. Hay 16 personas con edades comprendidas entre los 20 y 30 años que han gastado entre 300 y 400 euros. Entre 300 y 400 euros y entre 20 y 30 años, efectivamente, en el cruce la frecuencia absoluta conjunta es 16. Hay 33 personas con edades comprendidas entre 55 y 60 años que han gastado entre 200 y 300 euros. Entre 200 y 300 euros con edades entre 55, perdón, aquí sería entre 50 y 60 años, serían 33. Aquí donde he puesto 55 debería ir 50. Aquí tenemos N11, N32
y N25. Segunda categoría, fila, quinta categoría por columna, N11, que vimos que era 10, y N32, que es tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna, 16. Estas son las coordenadas de los subíndices. Al fin y al cabo son simplemente las coordenadas dentro de la tabla de correlación. Frecuencia absoluta marginal, ya la hemos visto, es el número de veces que presenta una determinada modalidad de una variable con independencia de los valores que tome la otra, es lo que decíamos antes. La frecuencia absoluta marginal es teniendo en cuenta solo una variable. Vean ustedes que cuando se le pone aquí n sub i punto, significa para una categoría concreta de la variable y todas las categorías de la segunda variable, de la variable columna. Y cuando lleva n.j sería todas las categorías de la variable fila para una categoría en concreto de la variable columna o variable j. Y como les expliqué antes, la frecuencia absoluta marginal es simplemente la suma para toda la variable i. Perdón, para toda la variable j. J, como lleva el punto en el segundo subíndice en j, es la suma en j, toda. Para la primera, género, mujer, pues vimos la frecuencia marginal de i igual 1 de ser mujer, es 127. La frecuencia marginal de i cuando i vale 2, cuando i vale 2 es hombre, pues sería 130. Ahora, frecuencia marginal de la columna sería para toda i cada j. Para todo i sería hombres y mujeres indistintamente. Pues cuando j vale 1, tenemos 68. Cuando j vale 2, la frecuencia marginal sería 76. La frecuencia marginal de normal es 65. La frecuencia marginal de barato es 30. Y la frecuencia marginal de muy barato es 18. Es muy sencillo. En total, como les expliqué, tenemos 257 observaciones, ya sea sumando por fila o bien sumando todas las columnas. Este 257 evidentemente también se puede obtener sumando todos los datos que aparecen aquí en blanco. La suma de todos ellos me va a dar también 257. Bien, frecuencia relativa marginal. Vamos a ver la relativa. Vamos a trabajar sobre esta tabla que aparece en la parte inferior, que es la que teníamos anteriormente, hombre, mujer, en donde tenemos las frecuencias absolutas. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? A partir de esta tabla. Pues es muy sencillo. Simplemente hay que dividir cada valor entre n. El primer valor, mujer muy caro, es 45. Dividido entre 257 nos daría 0,175. El segundo, por ejemplo, el de hombre muy caro, pues sería 23 entre 257. Es decir, las frecuencias relativas se obtiene dividiendo las frecuencias absolutas entre el total, entre n. Vemos, por ejemplo, como para comprobarlo, que el último valor nos tiene que dar 1, que sería 257 entre 257. Aquí tenemos, por ejemplo, que la frecuencia relativa de mujer muy caro, como les dije, eran 45 dividido entre 257, que me da 0,175. Si multiplicamos esto por 100, podríamos decir que el 17,5% de las mujeres opinan que la relación de calidad-precio es muy cara. Aquí tenemos ahora la frecuencia relativa marginal. Como tiene un punto en la i, significa que solamente nos interesa en este caso, si la j fuera igual a 1, si fuese f.1, nos interesa solamente saber qué proporción piensa que la relación calidad-precio es muy caro.
la suma de 0,175 más 0,089 nos da 0,265. Si lo multiplicásemos por 100, estaríamos diciendo que el 26,5% de los clientes, ya sean hombres o mujeres, opinan que la relación calidad-precio es muy cara. Aquí tenemos la frecuencia marginal de cuando la fila es 2 para todas las modalidades de la relación calidad-precio. Es decir, muy cara, muy barato, normal, etcétera, para todas. Entonces esto sería F2 punto. F2 punto es la cualidad de ser hombre. Bien, sería por lo tanto, F2 punto sería, como vimos, 130 dividido entre 257, porque es relativo, ¿no? La absoluta dividido entre n. Y me da 0,56, es decir, el 50,6% de los individuos muestreados eran de género masculino. Bien, aquí tenemos ahora una tabla de contingencia, es decir, una tabla con dos variables cualitativas. La anterior era una tabla de correlaciones porque las dos eran variables cuantitativas. Y nos dicen que obtener las frecuencias marginales absolutas y relativas. Bien, es muy sencillo. Tenemos la X puede tomar modalidad 1 primario, modalidad 2 secundario y modalidad 3 estudios superiores. Y la variable estado civil, la Y, puede ser soltero, casado, divorciado u otros estados. La frecuencia absoluta marginal, es decir, el total por fila para todas las columnas. Total por fila sería 3 más 5, 8, más 4, 12, más 6, 18. Y así para cada una de ellas. Frecuencia marginal por columna, es decir, no nos interesa sino saber la suma para cada una de las categorías columnas. Solteros hay 16, casados hay 15, divorciados hay 10 y otros estados hay 9. En total tenemos 50 individuos. Es decir, repito, si yo sumo todos los valores que están en la variable, todas las frecuencias absolutas conjuntas, me da 50. Si yo sumo las frecuencias marginales, también me da 50. Y si sumo las frecuencias marginales por columna, también me da 50. La tabla de frecuencia relativa simplemente es dividir ahora cada frecuencia absoluta entre n, que vale 50. Pues 3 entre 50, 5 entre 50, 4 entre 50, 6 entre 50, todo entre 50. Y ya tendríamos la tabla de las frecuencias relativas conjuntas, porque aquí estoy teniendo en cuenta los cruces. Si quisiera tener en cuenta la frecuencia relativa marginal, solo tendría que sumar cada una de las columnas y tendría la frecuencia relativa de los estados civiles. Por ejemplo, aquí tenemos que solteros hay un 32%, casados un 30%, divorciados un 20% y otros estados un 18%. Con estudios primarios tenemos un 36% independientemente del estado civil. Con estudios secundarios tenemos un 28% independientemente también del estado civil. Y con estudios superiores un 36% también independientemente del estado civil. La suma de las frecuencias relativas tiene que dar 1. ¿Cómo se representa gráficamente una variable bidimensional? Se hace mediante un gráfico de dispersión X e Y, o lo que también se llama nube de puntos. Entonces ahora cada punto tiene dos valores, un valor para la variable X y otro valor para la variable Y. Por lo tanto, sería un gráfico de este tipo. Tenemos en un eje, en el eje X la variable X y en el eje Y, en el eje vertical la variable Y. Entonces, por ejemplo, un individuo puede tomar el valor, por ejemplo, 3 para la variable X. Siempre el primer valor hace referencia a la variable X, a la fila. El segundo valor hace referencia a la variable columna. Puede tener un valor 3, 2, ¿verdad? O puede tener un valor 6 en el eje para la variable X y 7 para la variable Y, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a calcular las medias y la varianza
cuando son marginales, es decir, cuando tenemos en cuenta solo una de las dos variables. Me explico ahora. Para la variable x, la media sería la suma de los x sub y por la frecuencia relativa marginal. Estamos hablando de medias marginales. Su varianza es igual que siempre, las desviaciones de la variable con respecto a la media elevado al cuadrado por la frecuencia relativa marginal. Para la variable y lo mismo. Su media es igual a cada valor de la variable por su frecuencia relativa marginal y la varianza igual. Cada valor de la variable menos su media, todas estas desviaciones al cuadrado por la frecuencia relativa marginal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una distribución marginal de una variable. Aquí tenemos una tabla de correlación, porque son variables cuantitativas, gasto por persona y día, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Y aquí tenemos número de hijos, 1, 2, 3 y 4 hijos. Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia absoluta conjunta para la modalidad 5 euros y un hijo, que hay tres. Hay tres familias que tienen un gasto, con un hijo que tiene un gasto de 5 euros. Aquí tendríamos, por ejemplo, cuatro familias que tienen un gasto diario de 10 euros y tienen dos hijos. En total que gasten 5 euros hay 18 familias. En total que gasten 10 euros hay 14 familias. En total con un único hijo hay 16 familias. Con dos hijos hay 15, etc. Bien, vamos a ver la distribución marginal de x. Cuando digo distribución marginal es que solamente voy a tener en cuenta una de las dos variables, en este caso la variable x. Entonces yo lo que hago es que de la tabla saco la variable x, 5, 10, 15, y cojo su frecuencia marginal. De 5 hay 18, el 10 se repite 14 veces y el 15 se repite 18 veces. Entonces a partir de aquí ya podemos calcular todo. Distribución marginal del número de hijos de y. Ahora distribución marginal de y, pues solamente me interesa coger el 1, el 2, el 3 y el 4 hijos, familias con 1, 2, 3 y 4, que son los valores de la variable, y su frecuencia. Con un hijo hay 16, con dos hay 15, etc. Y construyo la tabla. Entonces ya los resultados son inmediatos. Vamos a calcular para la primera variable la media. Calculo la frecuencia relativa, calculo x sub i por f sub i, la suma de los x sub i por f sub i me da 10, que esta sería la media. Para la varianza es cada valor de la media, perdón, cada valor de la variable menos la media, es decir, 5 menos 10 elevado al cuadrado por f sub i. Para el primero me da 9, el segundo sería 10 menos 10 elevado al cuadrado, me da 0, por f sub i 0. Y para el tercero sería 15 menos 10 al cuadrado por f sub i, que es 0,36, me da 9. La suma me da 18. Por lo tanto, la varianza, que es la suma de las desviaciones al cuadrado de la variable con respecto a la media por los f sub i, me da 18. Para la siguiente variable, lo mismo. Primero calculamos las f sub i. Cada frecuencia absoluta entre n. A continuación calculamos el producto de la variable por la frecuencia relativa. 1 por 0,32, 2 por 0,3, 3 por 0,2, que da 0,6, y 4 por 0,18 me da 0,72. La suma me da 2,24. Por lo tanto, la media es 2,24. Calculamos la varianza, que es cada valor de la variable menos la media al cuadrado, multiplicado por las f sub j ahora, la frecuencia relativa marginal de la variable y. Por lo tanto sería 1 menos 2,24 al cuadrado por 0,32, 0,4920. 2 menos 2,24 al cuadrado por la frecuencia relativa, que es 0,3, 0,17. Así seguimos, sumamos y la suma que me da 1,1842
sería la varianza. Bien, ahora vamos a estudiar distribución marginal para variable número de unidades vendidas. Aquí tenemos ahora, lo mismo que el caso anterior, una tabla de correlación porque son dos variables cuantitativas, pero en este caso las dos variables son variables continuas, son en intervalos. La variable X, ingresos, tiene un intervalo que va de 100 a 200, 200, 300, 300, 400. Y números de unidades vendidas, también en intervalos, tenemos de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 y 50 a 60. N11, es decir, N11 vale 10, significa que con unos ingresos entre 100 y 200, las unidades vendidas fueron entre 10 y 20. Hay 49 unidades vendidas que van entre 10 y 20. Entre 20 y 30 se vendieron 51, entre 30 y 40 se vendieron 57, entre 40 y 50 se vendieron 69 y entre 50 y 60 se vendieron 79. Bien, vamos a coger la variable marginal, nos piden de unidades vendidas, es decir, nos piden que tomemos las columnas. Pues ponemos los intervalos de 10 a 20, hay 49, entre 20 y 30 hay 51, entre 30 y 40 hay 57, etc. En total tenemos 305. Como es una variable por intervalo, a continuación ponemos las marcas de clase. La marca de clase entre el 10 y el 20, el punto medio es 15. Entre el 20 y el 30, el punto medio 25, etc. Calculamos la frecuencia relativa correspondiente. 49 entre 305, 0,16, 51 entre 305, 0,167 y así seguimos. A continuación, multiplicando las marcas de clase por la frecuencia relativa, 15 por 0,161, 25 por 0,167, etc. Lo sumamos y esta suma es la media aritmética, la suma de las marcas de clase por la frecuencia relativa. Por lo tanto, la media marginal de I es 37,56. La media aritmética marginal de I, marginal porque solamente hemos tenido en cuenta la variable columna, no hemos olvidado de los ingresos, hemos obviado los ingresos. Vamos a continuar el ejercicio en la diapositiva siguiente. Vamos a calcular la varianza marginal ahora. Bien, nos habíamos quedado aquí, en lo que aparece en la pantalla, que es la media, que era 37,56. Por lo tanto, para calcular la varianza sería cada marca de clase menos la media elevado al cuadrado por las f sub i, es decir, 15, que es la marca de clase, la primera, menos la media, que es 37,56, elevado al cuadrado por 0,161, eso da 81,4. El siguiente sería 25 menos 37,56, esa diferencia va elevada al cuadrado por la frecuencia relativa que le corresponde ahora, que es 0,167. Eso da 26,34. Siguiente sería 35 menos 37,56, esa diferencia elevada al cuadrado, multiplicado por 0,187 y eso da 1,23. Y así seguiríamos. El último sería 55 menos 37,56. Esa diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por 0,259. Y eso daría 78,78. La suma que me da 200,8 sería la varianza. La varianza de I. Lo mismo podríamos hacer ahora para los ingresos, para la variable ingresos. Si tenemos la variable ingresos, cogemos la frecuencia marginal de los intervalos, tenemos sus frecuencias absolutas, marginales. Solamente tomaríamos la suma de las filas, que la teníamos antes. Esto da 305 también, tiene que dar lo mismo, tanto para la variable n para la variable x como para la variable y. Las marcas de clase, entre 100 y 200 sería 150,
Entre 250 y 300, la mitad es 250, y entre 300 y 400 es 350. Frecuencia relativa, 102 entre 305, 109 entre 305, así continuamos. La media de la variable x sería la marca de clase por la frecuencia relativa. Vamos multiplicando, 150 por 0,33 da 49,5. Seguimos y la suma ya me daría la media 248, que es la media de la variable x. Ya con la media simplemente ya es calcular la varianza, que es las marcas de clase menos la media, esa diferencia elevada al cuadrado y multiplicada por la frecuencia relativa. Para el primero sería 150 menos 248. Ese resultado se eleva al cuadrado y se multiplica por 0,33. Y eso da 3169,32. El siguiente sería 250 menos 248. Esa diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por 0,36 y me da 1,44. Cuando termine, lo sumo y la suma me da 6.396, con lo cual ya tenemos la varianza de x. Si nos pide la desviación típica, sencillamente tendríamos que calcular la raíz cuadrada de la varianza.